con... ¿Qué programa es este? Ah, sí, Cine con Sabiduría. Estamos con Matrix 26 de marzo 2011. Pregunta número 89. Si la pitonisa está en la Matrix... Ah, esa ya la habíamos dado esa. Tuvimos una hora con ella casi. Que 90. Morfeos y sus acompañantes son traicionados y Morfeo es apresado por los agentes. ¿Por qué Morfeo, a pesar de ser el maestro de Neo, no puede vencer a los agentes? También lo hemos hablado, ¿no? Sí. 91. ¿Sería mejor vivir una existencia de puro placer y alegría, aún en el fondo sabiendo que es un autoengaño total, o vivir una realidad con durezas y tragedias? Comenten a la luz de la traición del señor Reagan, también la comentamos, ¿verdad? 92. ¿Cuál es la alusión histórica sociopolítica del nombre del señor Reagan? Presidente Reagan. Okay. 93. Morfeo está preso en lo alto de un rascacielos. El agente Smith llega para interrogarle y la escena comienza con un monólogo profundo sobre la naturaleza humana que comenzaremos por partes. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un mundo humano perfecto, sin sufrimiento, donde todos eran felices? Fue un desastre. Nadie aceptaba el programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos piensan que faltaba lenguaje de programación para describir su mundo ideal. Pero yo creo que como especie los seres humanos definen su realidad a través de la desdicha y el sufrimiento. Así que el mundo perfecto era un sueño del que el cerebro primitivo trataba de despertar continuamente. Por lo cual la Matrix fue rediseñada para darle su forma actual. Comenten a la luz de la teoría de la evolución y del desarrollo de la imaginación como herramienta fundamental de supervivencia. A la luz de la evolución de la imaginación, ¿okay? Tenemos que enfocar, no en digresiones, ¿okay? A ver, ¿qué os parece? Es que me encantó esa escena. No, sí, me llamó la atención. No había leído la pregunta primeramente porque, pero me pedí regresar. Aquí sabía que la primera matriz fue diseñada para ser un mundo humano perfecto, sin sufrimiento, donde todos eran felices. Esto me transfiere, pero el mundo de la creación, a la teoría de la creación más que de la evolución, a mí en lo personal. No, la creación no es una teoría. Eso es un tremendo, espérate, esto es un tremendo error de expresión, de pensamiento, que es blasfemar contra la ciencia, que es el conocimiento. La creación es un mito. Una teoría es algo que explica hechos de una forma razonable. ¿Okay? Y no te molestes. No es molestia. Me alegro de que lo hayas sacado, porque es un punto muy importante. Porque los fundamentalistas, y yo lo he tenido en clases de universidad al otro lado de Estados Unidos, dicen, fundamentalistas religiosos, hablando de cosas de diferentes campos, ya sea en religiones, filosofía, diferentes campos, me salen con... Siempre hay algún estúpido que me sale y me dice, bueno, la evolución es una teoría y la creación es otra. No entendéis el concepto, el significado de teoría. Una teoría es una explicación de ciertos eventos, ciertos hechos que se han comprobado empíricamente. Es decir, no hay cuestión, no hay pregunta, no hay duda de que esto sea un bolígrafo o pluma, como lo llaméis aquí, de que esté en mi mano, de que la tapa sea azul, etc. Y la estoy poniendo sobre la mesa. Eso no es cuestionable. Eso ni merece. La teoría viene a explicar por qué la tengo en la mano, por qué la dejo sobre la mesa, cómo llegó a la mesa, etc. ¿Okay?
Entonces, para que sea una teoría, tiene que ser consistente con lógica, la razón. Una vez que yo digo, ok, o alguien proponga que, pues simplemente apareció. Y a ¿Ok? lo mejor no es pluma. Ya no es, no, es un transportador. No, a lo mejor Es el un secreto de mi popote poder de dentro Shoah, de ¿ok? 2000 años. Ya no es teoría, ya estamos hablando de mitología, teoría. La creación es un mito. Y como mito hay tantos como hay culturas, tantas mitos de creación. Pero en el idioma, yo mismo a veces me pillo diciendo, bueno, la teoría de la creación. No, es una equivocación, es un error. Yo también lo cometo. Y es un error, es un mito. Es un mito y hay cada tribu indígena tiene sus propios mitos de la creación, y más de uno muchas veces. Por ejemplo, en los amerindios del Labrador, Dana me parece que se llama, no me acuerdo, el glotón crea el mundo. Solamente hay agua, bueno, no lo voy a relatar, pero el glotón crea el mundo, y tiene algo, pues unas groserías, casi siempre tienen, porque tienen su concepto de cosas, pues son diferentes, pero y cada tribu tiene su propia. Entonces, cuando a mí me dice un alumno en una clase, pues del cristianismo, en realidad viene el judaísmo, digo, bueno, espérate, vamos a poner todos los mitos de la creación, de todos los pueblos, de todas las creencias, a un mismo nivel. Son centenares, si no miles. ¿Ok? Y casi todos son incompatibles. Por eso tenemos que recurrir a algo que explique hechos, ¿ok? Con lógica y razón. Bien, Gracias. gracias. Más que nada porque... Y aquí, perdón, otra vez. Aquí en México, sobre todo, con todas las culturas indígenas que constituyen y han aportado a la formación de este país, pues si vamos a tomar de todas esas culturas sus mitos, pues vamos a ver que pues el cristianismo, judaísmo, simplemente uno más y no muy creativo, en realidad, comparado con todos los demás que existen. Ahora sí que me caí, continúo. Ahora sí que me veo donde rescato. Bueno, gracias porque aquí en la aclaración esta ciertamente fue un error en mencionar teoría para la cuestión de la creación, siendo que es un mito. Bueno, retomando un poquito, esto me lleva a entender en cierta forma pues el conocimiento impuesto desde la doctrina más que nada de que el mundo fue creado para que todos fuéramos perfectos, viviéramos felices y hacer una maravilla de todo esto, ¿verdad? Pero aquí, y se ha visto, es un desastre, ¿verdad? Desde el momento en que se dio la orden de que a la primera pareja, yo lo estoy trasladando a esa como parte, una alegoría, sí. Hasta donde dice algunos piensan que faltaba el lenguaje de programación para describir su mundo ideal. Pues, ¿cómo definimos nosotros ¿Mundo ideal? el mundo ideal o cómo lo hemos definido? A lo mejor siempre hemos tenido el concepto de felicidad desde que somos pequeños en nuestro propio contexto cultural y familiar, de qué es lo que te va a dar la felicidad. Comodidades. Obtener, ¿verdad? Sin embargo,
La cuestión del conocimiento, más que nada, ha sido conocimiento seglar, es el que también se nos ha impuesto como una parte para lograr felicidad, conocimiento seglar, ¿no? O secular de la escuela. Ahora, entendiendo o viendo la película y todavía no vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero ahí es como que a mí como que se me prendió el foquito de decir, ah, caray, pues entonces no es un cuestionamiento para mí misma, sino más un reconocimiento de que, bueno, qué tan importante es tener claro que es importante, pero más que nada ver hacia mí, cómo voy, cómo estoy. ¿He estado bien o no he estado bien? Esto se lleva con lo que he aprendido. Las doctrinas para mí fueron fundamentales desde que yo era niña y hasta que la misma doctrina me empezó a abrir los ojos, pero sin adquirir otro conocimiento que me llevara a profundizar. Naciste a la Matrix. Sí, o sea, he estado viviendo y sobreviviendo. Sin embargo, pues sí, he estado observando, he estado aprendiendo. Pues es que yo siento que todavía la cuerda la tengo todavía muy enrollada, nada más es cuestión de estarla soltando y he estado un poquito aprendiendo eso. Entonces, curiosamente, al final de la película es cuando yo empiezo a entender algunas situaciones. Y ahorita no había leído la pregunta, pero pues es que esta doctrina a mí, en lo personal, la doctrina del cristianismo, o de válgame, religión, del catolicismo, que en esa yo fui la que crecí, era una situación enrollada en lo mismo. Y finalmente, pues, no soy feliz, pero no porque no tenga lo que quiero, porque cuando me lo he propuesto obtengo lo que he querido y de alguna manera esas siempre han sido mis metas, alcanzar. Pero la parte del conocimiento, primero de mí, de mis sentires y de mis pensares, chihuahua, pues es que esto es así como que me están cayendo muchas fichitas una por una. Y prácticamente aquí, decía yo por aquí, por ejemplo, millones de personas fuimos hechos para pensar en este mundo ideal, pero no es un mundo ideal. ¿Cuál es el ideal del mundo? No dije mucho, pero no sé si mucho. Pero la cuestión de la religión, aquí entra pues la religión. Ahora recapitularé estas cosas. Carlos. No, pues nada más. La Matrix, de pronto, esa inteligencia artificial empieza a controlar al hombre, ¿no? En la película. El hombre tiene una realidad, viene de un proceso, pues sí, evolutivo. Cuando los quieren controlar y los tienen en estas cápsulas, los quieren controlar con la idea de presentarles un mundo perfecto dentro de sus cerebros. Pero de alguna manera, estas personas, estos cerebros que venían de un proceso evolutivo, como que no lo aceptaban. Dice que se perdieron cosechas enteras. No funcionó, que después de haber vivido en un mundo donde sí hay necesidades y sufrimiento y demás, de pronto les quisieran vender un mundo perfecto y tenerlos controlados en la cápsula. No les funcionó. Dice aquí, algunos trataban como de despertar incluso, ¿no? Algo así comenta. Se perdieron cosechas enteras. Se perdieron cosechas enteras. Tiene que ver todo ahí precisamente con esta parte del hombre que sobrevivimos gracias a lograr vencer las adversidades y de lucha. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Pues sí, precisamente
Y refiere a la pregunta 91, en la que pregunta dice, ¿sería mejor vivir una existencia de puro placer y alegría, aún en el fondo sabiendo que es un autoengaño total, o vivir una realidad con durezas y tragedias? La realidad, y es aquí donde las religiones, el monoteísmo ético, judaísmo, cristianismo, islam, cristianismo en todas sus vertientes, catolicismo, protestantismo, ortodoxo, todos, han sido un desastre para el ser humano. Y el desastre lo vemos en el desastre de la civilización occidental, que surge de ese pensamiento trascendental, de ese pensamiento religioso. Ninguna otra civilización ha sido tan responsable por tanta tragedia humana, tanto desastre al ambiente, etc., como la cultura y civilización europea. O sea, el europeo ha causado más desastres, tragedias, sufrimiento, dolor, que todas las otras culturas anteriores juntas. Eso no hay duda. Pero uno de los grandes problemas es que ¿qué es lo que prometen? Prometen y parten de un principio que fuimos creados inicialmente en un estado de completa serenidad, paz, tranquilidad, felicidad. Eso es imposible para el ser humano. Es imposible. ¿Por qué? Porque evolucionamos con adversidad. La evolución, el proceso de evolución, es un proyecto en el cual está un poco aparcado, estacionado, pero está ahí. El proceso de la evolución de todos los seres vivos, plantas, bacterias, virus, insectos, pájaros, reptiles, mamíferos, todos es en relación a la adversidad. Es cómo cambias, modificas, adaptas tu estrategia. Un organismo es simplemente una estrategia biológica. ¿Qué es lo que es? Nosotros somos una estrategia biológica. La evolución es simplemente, o se puede pensar la evolución de dos maneras. Una es el proceso de adaptación, otras son las fuerzas que provocan ese esfuerzo. Pero estamos mirando la moneda desde ambos lados, o sea, o las fuerzas que lo causan o los resultados de las fuerzas, pero todo ese proceso, digamos, evolución. Entonces, ¿qué tenemos? Animales, seres vivos, plantas también, que no se adaptan, que no pueden cambiar su estrategia, expresada en su ADN principalmente. Nosotros somos algo diferente porque nuestra imaginación nos permite escapar de esa imposición netamente genética, pero o se adaptan o perecen. Pero siempre en función de la adversidad, las adversidades del medio ambiente que se le imponen. Quita eso, remueve esa adversidad y el ser, ese organismo, no puede desenvolverse. Es como, por ejemplo, el esqueleto humano, todo organismo humano, todo nuestra circulación, sistema digestivo, etc., se desarrolló, evolucionó con respecto a la adversidad que supone la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitacional de la Tierra. Llévanos a la Luna, o un planeta más pequeño, en el cual no existe esa fuerza de gravitación, y ahora tenemos tremendos problemas. ¿Por qué? Digestión, problema, porque la fuerza de la gravedad nos ayuda a que todo el bolo alimenticio pase por todo el sistema digestivo y salga. El corazón bombea contra la fuerza. Todo hemos evolucionado durante millones de años en adaptación a esa adversidad. Quítanos eso y tenemos el esqueleto. Empieza a deshacerse para un astronauta.
Es un problema serio, sufren algo parecido a la osteoporosis. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tienen... el cuerpo humano, como toda fisiología, es eficiente. Si no lo usas, lo pierdes. No necesitas tanta densidad de calcio en los huesos porque ya no está... Pues inmediatamente se va perdiendo. No es que exista una inteligencia superior que lo dicte, no, simplemente todos los procesos del cuerpo humano están en función a la adversidad, a responder a las adversidades. ¿Por qué es malo para perder de peso estas dietas en las cuales uno se mata de hambre? Porque lo único que sucede es que el metabolismo baja y el sistema dice, ok, pues quién sabe cuándo voy a volver a comer, o sea que cuando vuelva a comer voy a ahorrar calorías como loco, las voy a almacenar en forma de grasa, y entonces pues tienes esos rebotes. Y en los atletas es un tremendo problema. Atletas, por ejemplo, luchadores, boxeadores que tienen que mantener su peso, entonces pues tienen la tendencia al último momento a perder mucho peso, lo pierden. Tienen su evento, están muertos de hambre, comen y el cuerpo almacena más y ahora suben más de peso y viene aumento, más difícil perderlo y el cuerpo responde ganando más peso, etcétera, etcétera. Entonces no es posible, y eso es tremendamente importante tener en cuenta, porque este monoteísmo ético va en contra de la naturaleza humana. O sea, está completamente en oposición. Se nos promete una existencia libre de adversidad y no es posible. No es posible definirla, aunque la consiguiéramos nos volveríamos locos. No podemos porque hemos evolucionado para superar, lidiar con adversidades. Todo en nuestro cuerpo, todo en nuestro cerebro, nuestra fisiología, nuestra mente. La imaginación evolucionó precisamente como una respuesta a las adversidades ambientales. Y cuando no las tenemos, las inventamos. ¿Cuántos niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, que nacen, como dicen, con la cuchara de plata en la boca, tienen todo a su favor, no se autodestruyen, tienen que crear adversidades? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tal persona de la familia real tiene todo, tiene educación, tiene medios, tiene todo, y acaba haciendo estupideces, acaba con problemas de droga, con problemas de alcohol, con problemas... Porque el ser humano necesita la adversidad. Una película muy importante que vamos a estudiar en un momento dado, El Señor de la Guerra, Lord of War. Me acuerdo cuando vi esa película, salí del cine y me quedé con algo así que como molesto, como intranquilo, como inquieto. Algo pasa, como mi yo mayúscula había descubierto algo que no quería compartir con el yo minúscula, y estaba... que luego me cayó la ficha. Ese tipo de adversidad es inherente a nuestra especie, y la promesa del cristianismo y del islam, esta promesa que y del judaísmo, la idea de que va a llevar una época, una era mesiánica en la cual va a haber paz entre todos, es absurdo, no es posible, porque la miseria la llevamos aquí, y si no lo reconocemos vamos a causar más miseria. No es posible. Opera desde un modelo falso de lo que es el ser humano. Falso. No podemos aguantar no tener problemas. Lo que necesitamos es estrategias, herramientas, una mentalidad para lidiar con los problemas y para encontrar la felicidad, la satisfacción personal en esa batalla. Ese es el guerrero. Por eso es tan importante el paradigma, la identidad del guerrero. El guerrero no rehúsa combatir, no huye, no lo busca, no hace falta, ahí se le presenta. No hace falta crearse problemas, ahí se presenta. Pero simplemente parte del principio de que así es la vida. Y hemos repasado eso cuando vimos
percepciones religiosas de la vida en cuanto a problemas suceden, shit happens, problemas, infortunios, ¿sí? Okay, etcétera. Entonces, ese es el gran problema. Y aquí lo que en esta conversación, este diálogo es fantástico. ¿Por qué? Porque las máquinas primero dan a los seres humanos lo que en la civilización occidental nos parece idílico, ideal. Felicidad total, ningún problema. Pero esa hipótesis está errada, está equivocada. La hipótesis que se presenta en el monoteísmo ético, judaísmo, cristianismo, en todo su islam, está equivocada. Porque falla en entender el ser humano. Falla, ¿por qué? Porque parte del principio de que estamos creados, no evolucionamos. Y cuando uno entiende eso y lo acepta, entiende y acepta lo que es el ser humano. Somos guerreros, fuimos guerreros por naturaleza, por evolución. Todos lo somos, por eso hemos sobrevivido. La destrucción a la cual estamos sometiéndonos últimamente es porque nos hemos olvidado de esa realidad. ¿Por qué? Estamos operando bajo un paradigma de lo que somos equivocado. Una mentira. Entonces, presenta este primer contexto falso, bajo unas suposiciones, una hipótesis falsa, y el ser humano no lo aguanta. Entonces, volviendo a la 91, ¿sería mejor vivir una existencia puro placer? No, no lo aguantaríamos. La monotonía nos desharía. No lo aguantaríamos. Nos han engañado a creer que eso es lo que queremos, pero para empezar, ¿cómo definirlo? ¿Cómo sería no tener ningún problema? ¿Cómo sería? Es imposible imaginarlo. Sería un problema tratar de imaginar una existencia sin problemas porque, entre otras cosas, te chocarías con el prójimo. Me gustaría a mí poder lanzar mis puños y pies a diestra y siniestra sin que nadie me limitara. Pues eso estaría bien hasta que me encontrara con el primer policía. O tal vez con el segundo y tercero y las balas del cuarto. Ahí pondría un fin a mi felicidad. Y ya había puesto fin a la felicidad de los primeros tres. ¿Okay? Entonces, no es posible, es estúpido, es absurdo. Entonces, presenta esta primera, no funcionó. Entonces tuvieron que hacer otra, una existencia, un simulacro con problemas, adversidades. Muy importante eso. Entonces, aquí hay otras notas. La mitología, bueno, no vamos a meternos en eso más adelante. Vamos a tomar un pequeño descansito. Vamos a continuar. Pues sí, es un tema, por supuesto, porque viene a propósito de qué, de lo que es ser humano, de el significado de la vida, la esencia, el conócete, nociseatum, esa pregunta fundamental, el directivo fundamental en el portal del templo de Apolo en Delfos, que a eso viene. Por eso mismo estudiamos esta película. Ya os hablaré de la anti-matrix que supone Mamba y el proceso de programación, una programación desprogramante. Complicación de existencia. Bueno, preguntas, comentarios escuetos. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible y de ver la película como película. No la vemos como película, vemos como es material de estudio. Sí, pero veo yo, primero me voy
a quién le escribe. No sé quién le escribe ni cuáles son sus filosofías o religiones. Entonces no o puedes lo que comentar de quién la escribe. por eso. Pero no, si yo supiera que él es un ex religioso o ya es uno Ok, pero mira, me no explicaría muchas no cosas. podemos especular, no hay tiempo. Bueno, Y ahí es donde el método de la filosofía, que se aplica en las ciencias, que es muy útil. Como dijo Occam, el monje, el filo de Occam. ¿Okay? Tenemos lo que pasa es que yo veo, igual que Nicky, en esta persona que escribe la película, que él hace alusión a cosas religiosas. Bueno, alto ahí, de nuevo. No puedes hacer alusiones a su intención si no le hemos estudiado. No digo que no tengas razón. Sion, Pero- Trinity, Neo, Bueno, Morpheus, pues sí. o sea, hace alusión a Matrix. ok, bien. ¿Y cuál es el punto? El punto Relevante es a la pregunta. que la Matrix, ¿qué es la Matrix? Yo lo entiendo como que es una programación para la mente del ser humano, en donde si se fuera por lo religioso, como ha sido en la historia, es para que las personas no tengan el libre pensamiento, el libre Bueno, albedrío. Permíteme, eso hemos estado tratando 93 preguntas acerca de diferentes facetas de esa respuesta. ¿Ok? Ves como los jueces son en las cortes. ¿Okay? Ese es el punto. Por ejemplo, habla de un mundo donde todo era felicidad y no sirve y lo reprograman. Hace unos días vimos la película de Buda y ahí él dice que él es un príncipe que tiene todo. El documental, sí. Ok, es un documental en donde él tiene todo y apenas renuncia a sus posesiones materiales para, con el sufrimiento, hacer una especie de como de purificación para trascender y llegar a la iluminación. ¿Trascender qué? En el pensamiento. Pero y en la trascender qué, en una palabra, trascender qué. No se me viene ahorita. Trascender qué. Maya, un término hindú que refiere precisamente a lo que la película representan como la ilusión, el engaño de los sentidos, las creencias, todo eso. Maya, todo esto que supone la cultura, la religión, lo que nos engaña, los sentidos, etc. Maya, Matrix. Él trasciende eso, ¿okay? Para ver las cosas como de verdad son. Y respecto a lo de la felicidad, bueno, la felicidad es individual. Lo que para ti es algo bueno, para mí no puede ser tan bueno. A ti te puede causar felicidad tener ese abrigo, a mí a la mejor no. Bueno. Entonces, espérate. Estás desviándote. No, porque ellos hablan de una felicidad Sí. y de un mundo de paz que en el mundo religioso sería llamado el paraíso. Entonces, si no hay adversidad, como en el tema del documental de Buda, pues no va uno dándose cuenta qué tan feliz o infeliz es. Si uno vive como una plantita en un lugar donde no hay adversidad, donde no hay enfermedad, donde no hay problemas, vamos a hacer una alegoría, angelitos tocando el agua sobre las nubes. Ahí es donde te equivocas. Y ese es el punto del Buda, de toda la alegoría. A pesar de que él tenía todas las ventajas, todo lo que un varón pudiera desear, o sea, tiene mujeres, tiene maestros de artes marciales, de filosofía, tiene un reino que va a heredar, tiene todo. No está satisfecho. Exacto, ¿Okay? es lo que estoy Entonces, diciendo. aunque tuvieran todas las ventajas, queda una cosa muy importante, ese agujero del que El hemos hueco hablado. del árbol, sí. Ese agujero que existencial, que no están satisfechos. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hago con mi tiempo? Llega un momento que las personas se aburren
Y el aburrimiento es tal vez la peor sensación. Por eso tenemos ese sed de conocimiento, y entre más sabemos, más insatisfechos nos sentimos. Yo leyendo muchos temas sobre los indígenas, que para los blancos europeos conquistadores eran unos ignorantes, y se preguntaban, pero ¿por qué son felices? ¿Por qué se sienten completos? Bueno, el indígena tenía sus conocimientos, su cultura, y para el europeo no era eso sinónimo de satisfacción. ¿Por qué? Porque no tenían tecnología, bla, bla, bla. Bueno, un momentito. Conocimiento útil es clave. No cualquier conocimiento. Las estadísticas de béisbol no me sirven a mí absolutamente para nada en este momento, al menos que tal vez con un propósito los puede, no se me ocurra ahora mismo qué, pero tal vez en un momento dado me sirvan y de pronto se convierte en conocimiento útil. El conocimiento de los indígenas, casi todas las, aunque fuera basado en una teoría digamos no científica del cosmos, del funcionamiento, era útil para ellos porque estaba dentro de un paradigma que daba significado a su vida. El conocimiento para el europeo, pues en gran parte durante los tiempos de la conquista, era pues parte pues conocimiento religioso, conocimiento de la Biblia. Lamentablemente eso no da, lo hemos visto, eso no da significado a la vida hasta el punto que lleve a las personas a sentirse satisfechos, porque ninguna civilización ha sido más insatisfecha que la europea. Por eso consumen y consumen y consumen, por eso conquistan, destrozan, nunca están en equilibrio con su ambiente. Mientras que poblaciones indígenas durante miles y miles de años han podido establecer algo, aunque los mayas tuvieron ya sus problemas de destrucción, etcétera, precisamente porque salieron ya de un equilibrio con su medio ambiente, pero gran parte de las civilizaciones fueron algún tipo de armonía con su medio ambiente. Yo hasta la fecha no conozco a nadie que sea totalmente feliz. El día que lo conozca voy a decir, bueno, felicidades o estás loco. ¿Por qué? Porque la felicidad es efervescente, la felicidad... No, ahí es donde tú te equivocas, porque precisamente es el problema, por eso te interrumpo. Porque estás confundiendo felicidad con alegría. Y una persona puede ser feliz aún estando triste, entendiendo que la tristeza es simplemente parte de la vida, o el dolor, la pérdida, es simplemente parte de la vida. ¿Okay? Y es esa perspectiva de que la felicidad tiene que ser efervescente, lo es, que es representación, una manifestación de esta programación, de esta matrix en la cual nos ubicamos. Porque hay una diferencia entre la alegría, y es importante aquí entender diferencias de términos. ¿Okay? Yo lo llevo y a la decir, satisfacción. pues uno está, pues tiene sus problemas, pero se siente a gusto con quien es, y espiritualmente, filosóficamente, acepta pues el dolor de la vida, la pérdida, la lucha, la batalla. Esa es la única felicidad, el único estado, la muerte, aceptar. Ese es el único estado de felicidad. Todo lo demás son alegrías o felicidades, entre comillas, falsas. Claro que se puede lograr la felicidad continua, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor. ¿Se contradice la palabra felicidad con tristeza? No, ese es el problema. Parece ser una paradoja, pero la única forma
de creerlo es experimentarlo. Entonces es como hablar, me acuerdo una vez estaba dando una clase y todas eran mujeres jóvenes, y el tema a discutir era algo que con las relaciones sexuales, y me estaban haciendo preguntas, y de pronto me di cuenta de que estaba en una clase, eran muchachas de universidad, pero estaba en una clase llena de vírgenes. Ninguna de ellas había experimentado el sexo. O sea, de pronto me di cuenta o sea, estaban haciendo preguntas referentes a su curiosidad, pero cuando yo les hacía, pues no podían responder porque no habían experimentado. Entonces, pues, ¿cómo le explicas a alguien? Me acuerdo de nuevo, tener 12 años, estaba saliendo del cine con mi padre y en una película, me acuerdo, pero era un tema sexual, y le pregunté a mi padre, digo, no entiendo por qué ponen tanto... ¿Por qué tanto énfasis en eso? No lo entiendo en absoluto. ¿Qué tontería en el sexo? Mi padre me miró y me dijo, como diciendo, qué estúpido. Cuando tengas unos cuantos años ya me lo dirás. O sea, ni se molestó. Me acuerdo, me miró con un desdén, ni me voy a molestar en contestarte. Ya te lo contestarás tú solito. No se puede. Parece paradójico. Es paradójico hasta que uno lo trasciende. Y bueno, regresando a lo que ellos llaman la Matrix, yo lo comparo, por ejemplo, con un gran demagogo que no lo admiro, ¿verdad? Como ser humano, pero sí como dominador de mentes, es a Hitler. Él hizo una reprogramación de todas las personas, de todos los arios, en donde ellos se sentían orgullosos, satisfechos, felices en ese disque mundo ideal, ¿no?, que les estaban prometiendo. Entonces, ahí veo yo como, por ejemplo, el que es enviado, ¿cómo se llama el de lentes? No me Agente acuerdo. Smith. Él es Smith. Él así como, ahora me voy a lo religioso, como si fuera un demonio diciendo, yo estoy aquí porque me mandaron, pero yo no quiero estar aquí con toda esta bola de parásitos o virus o qué les dice. Me gustó mucho tu punto, perdona que te interrumpa, me gustó mucho tu punto acerca de Hitler, y voy a comentar acerca de ello. Tu perspectiva en cuanto a análisis de la película está demasiado limitada por tus esquemas religiosos. Estás encerrada, te has aferrado a cosas como Trinity, como Zeon y eso, y sí, pues son iconos, son representaciones, pero el mensaje de la película, fundamental, es budista o hinduista, y estás enfocada en ciertos árboles y estás perdiendo el bosque. Bueno, no conozco a fondo las otras. Pues ese es parte del problema, uno necesita cierto conocimiento, pero aquí se está dando ese conocimiento, lo estamos compartiendo, pero tú estás aferrada, y tú misma lo dices, estoy viendo esto, estás aferrada a esa interpretación religiosa, cristiana, y te limitas. Y tienes que abrir tu mente y vaciar tu taza, porque si no, pierdes el tiempo. ¿Okay? Ahora, en referencia a Hitler, sí, Hitler manipuló, programó, pero solo lo pudo hacer porque la población estaba ya predispuesta dentro de ese paradigma cristiano, culpando a los judíos, creyendo que de verdad que era posible un estado idílico, el paraíso. Estaban bien arraigados, bien empapados de una perspectiva religiosa en la cual los judíos eran los asesinos de Cristo, etcétera, etcétera. Y por eso era tan fácil, entre comillas, para Hitler explotar a esa población. Entonces, Hitler simplemente era uno que llegó dentro de una Matrix que ya estaba bien establecida,
y supo manipular para sus propios propósitos. Y siempre será así. Siempre será así, mientras que la población sea tan ignorante que no se dé cuenta de dónde está inmersa. Siempre llegarán personas que los puedan manipular a su propio beneficio y en contra, en realidad, de los mejores intereses de ese pueblo. La naturaleza es muy sabia. Hace rato mencionabas que la misma naturaleza va haciendo una selección genética de las mejores especies. Bueno, espérate, fíjate lo que has dicho. La naturaleza es sabia. La naturaleza no es sabia. La naturaleza no es sabia. La naturaleza no tiene propósito. La evolución no tiene una dirección. Simplemente va moviéndose, causa y efecto, muchas causas, varios efectos, pero atribuimos propiedades humanas a la naturaleza. Bueno, a lo mejor uso mal la palabra, pero la naturaleza va haciendo una selección en donde el humano, el animal, lo que sea, cualquier ser con vida va adaptándose a. Bueno, y también inanimados, las piedras, la tierra, la geografía, la geología va adaptándose a. Viendo, por ejemplo, una parte que dice la otra Matrix, una de dos, se me viene a la mente que o hay vida en otros mundos en donde ellos ya habían hecho alguna práctica de alguna programación para vidas en otro mundo, llamémosle humanos. No, O simplemente... en esta misma borrón y cuenta nueva, como pudo haber pasado, por ejemplo, en la época del Big Bang o de... Ok, no hace falta, de nuevo, no hace falta argumentos lo fantástico. Ellos mismos dijeron, con las mismas cosechas, aquí dice, sabía que la primera Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, sin sufrimiento, donde todos eran felices. Fue un desastre, nadie aceptaba el programa, se perdieron cosechas enteras. Simplemente, ¿dónde están? Su primer intento a diseñar, programar la Matrix fracasó. Borrar la humanidad. No lo borraron, simplemente se perdieron cosechas enteras y luego continuaron y hicieron ajustes. No indica que destruyeron y que hubo un diluvio que borró la humanidad entera. Simplemente se perdieron cosechas enteras y tuvieron que adaptar la programación, entendiendo mejor la especie humana. Es lo que sucede. Ellos van entendiendo mejor nuestra naturaleza. Necesitan adversidades, necesitan esa problemática. Y precisamente la religión, la función de la religión es de crear un paradigma para manejar el potencial de la imaginación. Control de masa. Entonces, cuando uno enseña, como yo, a nivel universitario, psicología de las religiones del mundo, la cuestión de que si Dios existe o no existe no es interesante, es aburrido, es una tontería, es obvio. ¿Dónde existe? Donde existe todo concebible para el ser humano, aquí. Y da lo mismo que sea uno o dos en el caso del zoroastrismo, o 1000. Todo responde, todas las religiones, no importa que sea vudú, santería, candomblé, chamanismo altaico, los tungus, o cristianismo, catolicismo, no importa, todos responden a una necesidad de controlar, manejar la imaginación y de explicar. Fundamentalmente, ahí es donde todos o casi todos tropiezan, con la excepción del budismo original y del zen y el taoísmo. Es como explicar el hecho de que hay mal en el mundo. ¿Cómo explicar ese? Es un tremendo problema. Bueno, interesante pregunta, ¿verdad? Continuamos.
Mientras Morfeo resiste la tortura de la Matrix, de vuelta a la nave, su tripulación piensa desconectarlo. Tank se refiere a él más que como un líder, sino como un padre. Comenten. Continuamos entonces. Pero mencionaste algo. Entonces, esta cuestión 94 te refieren a Tank. Tank que refiere a Morfeo más que como un líder, sino como un padre. Es interesante y no vamos a pasar mucho tiempo en esta pregunta, pero voy a responderla con otra pregunta. Fijaros lo que Morfeo aporta. ¿Okay? Fijaros lo que él aporta a sus seguidores, a su tripulación. Fijaros lo que Tank reconoce. Fijaros en ese concepto de padre. Eso viene más a propósito, tal vez muy a propósito para Fita, que estamos hablando del padre, etc. ¿Okay? Entonces, ver la película, ahora desde otro ángulo podéis ver Morfeo como padre. En otro programa hemos hablado de las causas y consecuencias de la ausencia del padre, y una de las preguntas fundamentales, bueno, ¿qué aporta el padre? Pues aquí tenéis a una figura paterna. Entonces os dejo con esa tarea. Okay. Continuamos. 95. Morfeo está a punto de ser desconectado y Neo pone un alto a la desconexión, declarando que la pitonisa le había avisado que esto iría a suceder. Neo encuentra así una causa por la cual está dispuesto a morir, o al menos a arriesgar la muerte, y decide rescatar a Morfeo. Paradójicamente, Neo declara que no es el elegido, y sin embargo se lanza, con total conocimiento de causa, a rescatar a Morfeo en una misión que solamente el elegido podría cumplir. ¿Entendéis la paradoja? Y lo importante no es solamente entender la paradoja, lo importante es entender la necesidad y la importancia de la paradoja en la condición existencial humana. Porque la paradoja solamente existe en términos del intelecto humano. En la intuición no existe paradoja. Eso de ser feliz aún en la miseria, feliz aún en el dolor, feliz, no es paradoja. Parece paradoja para las personas que no lo han trascendido. Una vez que lo trasciendes ya no es paradoja. Es obvio, pero ¿cómo lo comunicas? No puedes. No puedes. Es como tratar de explicar a alguien cómo sabe la canela y nunca han probado canela. O cómo sabe el tabasco y nunca lo han experimentado. O el café, o los efectos del café en la vejiga. Nunca lo han tomado. Imposible, imposible. Pero para él no es una paradoja. Porque él está así, lo puedo hacer. No soy elegido, pero lo puedo hacer. Pero te das cuenta de que solamente el elegido podría lograr esto. No lo piensa, no es importante. Se disuelve la importancia de la paradoja. Porque la importancia de la paradoja solamente está a nivel intelectual para aquellos que no han experimentado la solución. ¿Me seguís? ¿Me explico? ¿No? Es muy interesante el punto. Pudiese elaborar más. Ese es el propósito del Zen, del Koan, por ejemplo, en el Zen. De presentar a alguien una pregunta que intelectualmente no solamente no tiene sentido, no tiene solución. No tiene solución intelectual. ¿Cómo va a ser y no ser a la vez? Este tipo de paradojas es uno es y no es a la vez. El taoísmo y el Zen, que lo deriva de esta tradición, esta perspectiva del taoísmo, el ser y no ser a la vez. ¿Cómo puedes ser feliz y tener dolor a la vez? No tiene sentido. El propósito del Zen y del taoísmo es de trascender esas contradicciones que surgen precisamente del intelecto, y al trascender esas contradicciones te sales
de los esquemas, de las programaciones, de la matriz, te sales y tu perspectiva ya trasciende esa lógica que se ha creado, que es impuesta por programaciones culturales, las matrices, sales. ¿Cómo puede Dios existir y no existir a la vez? Pues simple. Pero para mí las personas tropiezan con eso y tratan de encontrar una solución, una explicación con el razonamiento, el raciocinio. No es posible. Pero yo os afirmo, Dios existe y no existe a la vez. Y Santa Claus y la hada madrina, etc. Es importante y no es importante a la vez. Porque esas contradicciones, esas dicotomías, son para los que están todavía programados. Te sales de eso, ya no importa. Son interesantes para entender los que están todavía atrapados, pero saliéndote de eso, no importa. Es como decir, pues soy inmortal e inmortal a la vez. Pues ¿cómo es posible? No tiene sentido. Pues claro que lo soy. Y Dios existe y no existe. Y Neo es y no es. Y tenéis que trascender esa preocupación, ese primer obstáculo a la gran intuición, al gran entendimiento, para saliros de la matriz. Porque mientras tanto, estáis tratando de observar el telescopio a través de la mira del mismo telescopio y no funciona. No funciona. Tenéis que lograr el ojo que se ve, el filo que se corta y no precisar escudo. Entonces cuando tú, Vero, dices, pues ¿cómo puedes tener dolor y esas cosas y ser feliz a la vez? Pues sencillo. Hice un recuento, de ese pensamiento y hablábamos del chile hace unos días, como mexicanas que somos. El chile, al comerse en las glándulas gustativas, me duele, pero me gusta. Una sensación de dolor, pero al mismo tiempo de satisfacción, por la reacción química que hay en el cerebro de la producción de endorfinas y bla, bla, bla. Sin embargo, no es permanente. Exactamente. El dolor no es permanente. Buena perspectiva, sí. No es o permanente. Haciendo otra, sí. Como mujeres, cuando pares un hijo hay dolor y hay una satisfacción. Sí, pero el dolor termina. El dolor termina, el sufrimiento termina. No somos, y me recordé mucho nuestro paseo, el paseo al que fui invitada. Sí, no lo eres, no las 24 horas. No estás sufriendo las 24 horas. A lo mejor la alegría, la satisfacción de algo te dura un ratito, pero no deja tu esencia de ser humano. Tu ser respecto a lo del sufrimiento, en las religiones que yo he vivido, el sufrimiento, sobre todo físico, es para redimir, para causar también al final una satisfacción. Ok, pero mira, esto es donde simplemente tómalo como artículo de, no quiero decir de fe, pero de conocimiento. Las religiones, todas las religiones contaminadas por el monoteísmo ético, no se pueden comparar a religiones, las tradiciones filosóficas espirituales del Extremo Oriente, en las cuales uno es el equivalente a Cristo. Ese es el punto a donde llegar. Totalmente de acuerdo. No ser equivalente, pero no igual, porque eso de Dios no importa. No se trata de redimirse. ¿Qué redención? Pecado, ¿qué es eso? No existe. Hice mención de cuando yo practicaba las religiones anteriores que he practicado. Y espérate, pero ¿cuáles religiones eran? Rápido. Testigo de Jehová. Ok, alto ahí. Todas son, ¿cómo decirte? Diferente envoltorio, misma chocolatina. Todas son simplemente retazos de lo mismo. La misma tela se cortó otro traje, pero es la misma tela.
Exacto. No hay un cambio fundamental. Sigue los principios, los fundamentos son exactamente los mismos. Por ejemplo, aquí en México se hace mucho culto a lo que es la muerte y se empieza a crear una mentalidad de que la muerte no es mala, y en algunas religiones la muerte te da un paso hacia una evolución. Y pienso mucho, por ejemplo, le dice, si vas y lo salvas te vas a morir, ¿no? No somos eternos. Pienso, ¿por qué la gente tiene miedo a morirse? Bueno, mira, estás desviándote, y son temas importantes, los vamos a tratar, pero tenemos que enfocar Es que lo para trata tratar, como el Salvador. para tratar sí, pero de nuevo, estás demasiado aferrada en el concepto de Cristo, de Mesías, ¿ok? No se trata de eso. No se trata de eso a mi modo de explicar. Y en referencia a los cultos de la muerte, pues hasta que uno no... Todo eso que pasa es la misma perspectiva. Algo que se ofrece después de morir, en vez de decir, tienes tu vida y se acabó. Yo he escuchado que mencionan el karma y la reencarnación y la... mi abuelo decía, la vida se acaba hasta que uno se muere. Pero, ya, ok, cortamos aquí, cambiamos. Hechos, ¿okay? Con lógica y razón. Bien. Gracias. Gracias. Más que nada porque... Y aquí, perdón, otra vez. Aquí en México, sobre todo, con todas las culturas indígenas que constituyen y han aportado a la formación de este país, pues si vamos a tomar de todas esas culturas sus mitos, pues vamos a ver que pues el de el cristianismo, judaísmo, simplemente uno más y no muy creativo, en realidad, comparado con todos los demás que existen. Ahora sí que me caí, continúo. Ahora sí que me veo dónde rescato. Bueno, gracias, porque aquí en la aclaración esta ciertamente fue un error en mencionar teoría para la cuestión de la creación, siendo que es un mito. Bueno, retomando un poquito, esto me lleva a entender en cierta forma pues el conocimiento impuesto desde la doctrina, más que nada, de que el mundo fue creado para que todos fuéramos perfectos, viviéramos felices y hacer una maravilla de todo esto, ¿verdad? Pero aquí, y se ha visto, es un desastre, ¿verdad? Desde el momento en que se dio la orden de que a la primera pareja, yo lo estoy trasladando a esa con parte, una alegoría, sí. Estados Unidos. Dicen, fundamentalistas religiosos, hablando de cosas de diferentes campos, ya sea en religiones, filosofía, diferentes campos, me salen siempre hay algún estúpido que me sale y me dice, bueno, la evolución es una teoría y la creación es otra. No entendéis el concepto, el significado de teoría. Una teoría es una explicación de ciertos eventos, ciertos hechos que se han comprobado empíricamente. Es decir, no hay cuestión, no hay pregunta, no hay duda de que esto sea un bolígrafo o pluma, como lo llaméis aquí, de que esté en mi mano, de que la tapa sea azul, etcétera, y la estoy poniendo sobre la mesa. Eso no es cuestionable. Eso ni merece. La teoría viene a explicar por qué la tengo en la mano, por qué la dejo sobre la mesa, cómo llegó a la mesa, etc. ¿Okay? Entonces,
para que sea una teoría, tiene que ser consistente con lógica, la razón. Una vez que yo digo, ok, o alguien proponga que, pues simplemente apareció. ¿Okay? Ya no es, no, es un transportador. No, es el secreto de mi poder de Shoah, ¿okay? Ya no es teoría. Ya con... ¿Qué programa es este? Ah, sí, Cine con Sabiduría. Estamos con Matrix 26 de marzo 2011. Pregunta número 89. Si la pitonisa está en la Matrix, esa ya sí que ya la habíamos dado esa. Tuvimos una hora con ella, casi que 90. Morfeos y sus acompañantes son traicionados y Morfeo es apresado por los agentes. ¿Por qué Morfeo, a pesar de ser el maestro de Neo, no puede vencer a los agentes? También lo hemos hablado, ¿no? Sí. 91. Sería mejor vivir una existencia de puro placer y alegría, aún en el fondo sabiendo que es un autoengaño total, o vivir una realidad con durezas y tragedias. Comenten a la luz de la traición del señor Reagan, también la comentamos, ¿verdad? 92. ¿Cuál es la alusión histórica sociopolítica del nombre del señor Reagan? Presidente Reagan. Okay. 93. Morfeo está preso en lo alto de un rascacielos. El agente Smith llega para interrogarle y la escena comienza con un monólogo profundo sobre la naturaleza humana que comenzaremos por partes. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para hacer un mundo humano perfecto, sin sufrimiento, donde todos eran felices? Fue un desastre. Nadie aceptaba el programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos piensan que faltaba lenguaje de programación para describir su mundo ideal, pero yo creo que como especie los seres humanos definen su realidad a través de la desdicha y el sufrimiento. Así que el mundo perfecto era un sueño del que el cerebro primitivo trataba de despertar continuamente, por lo cual la Matrix fue rediseñada para darle su forma actual. Comenten a la luz de la teoría de la evolución y del desarrollo de la imaginación como herramienta fundamental de supervivencia. A la luz de la evolución de la imaginación, ¿okay? Tenemos que enfocar, no en digresiones, ¿okay? A ver, ¿qué os parece? Es que me encantó esa escena. No, sí, me llamó la atención. No había leído la pregunta primeramente porque, pero me pedí regresar. Aquí sabía que la primera matriz fue diseñada para hacer un mundo humano perfecto, sin sufrimiento, donde todos eran felices. Esto me transfiere, pero el mundo de la creación, a la teoría de la creación más que de la evolución, a mí en lo personal. No, la creación no es una teoría. Eso es un tremendo, espérate, esto es un tremendo error de expresión, de pensamiento, que es blasfemar contra la ciencia, que es el conocimiento. La creación es un mito. Una teoría es algo que explica hechos de una forma razonable. ¿Okay? Y no te molestes. No es molestia. Me alegro de que lo hayas sacado, porque es un punto muy importante. Porque los fundamentalistas, y yo lo he tenido en clases de universidad al otro lado, estamos hablando de mitología, teoría. La creación es un mito. Y como mito hay tantos como hay culturas, tantas mitos de creación. Pero en el idioma, yo mismo a veces me pillo diciendo, bueno, la teoría de la creación. No, es una equivocación, es un error. Yo también lo cometo. Y es un error, es un mito. Es un mito y hay cada tribu indígena tiene sus propios mitos
de la creación, y más de uno muchas veces. Por ejemplo, en los amerindios del Labrador, Dana me parece que se llama, no me acuerdo, el glotón crea el mundo. Solamente hay agua, bueno, no lo voy a relatar, pero el glotón crea el mundo, y tiene algo, pues unas groserías, casi siempre tienen, porque tiene su concepto de cosas pues son diferentes, pero y cada tribu tiene su propia. Entonces, cuando a mí me dice un alumno en una clase, pues del cristianismo, en realidad viene el judaísmo, digo, bueno, espérate, vamos a poner todos los mitos de la creación, de todos los pueblos, de todas las creencias, a un mismo nivel. Son centenares, si no miles. ¿Okay? Y casi todos son incompatibles. Por eso tenemos que recurrir a algo que explique